Buenas tardes, ingeniero y compañeros. El día de hoy vamos a realizar un video educativo acerca de las ondas en conductores, precisamente del comportamiento de la incidencia normal y su comportamiento a través de un dieléctrico hacia un conductor. Entonces, como objetivos dentro del video educativo tenemos en primer lugar diferenciar cómo es la propagación de una onda en un medio lineal, como lo es el dieléctrico, y en un medio conductor. Vamos a conceptualizar qué es una onda atenuada también y cómo se comporta esta. Entonces vamos a proceder a leer el enunciado. Una onda de campo eléctrico que viaja en espacio libre con una amplitud de 100 voltios sobre metros incide de manera perpendicular en una lámina de plata de 5 μm. Considere sigma igual a 61.7 megasegundos sobre metros y una frecuencia de 200 MHz. Determine la amplitud de la onda de campo eléctrico al salir de la lámina y se nos presenta este diagrama. Lo que nos está pidiendo es que determinemos la amplitud cuando el campo eléctrico sale de la lámina, o sea, todo lo que sucede en el lado derecho del diagrama. Para una mayor comprensión vamos a redibujar el diagrama haciendo énfasis en que todo lo que tenemos en el lado izquierdo va a ser nuestra frontera 1 y todo lo que tenemos en nuestro lado derecho va a ser nuestra frontera número 2, estando en el medio lo que es el conductor. Más adelante, lo que queremos llegar a concluir es el hecho de que si el comportamiento es el mismo entrando de un medio libre al conductor y del conductor al medio libre. Entonces, para llegar a poder concluir eso, vamos a partir primero de los datos conocidos. El primer dato conocido que tenemos son las permeabilidades, que en este caso el ejercicio nos dice de que todas se van a comportar como la permeabilidad del vacío, que en este caso es 4pi por 10 a la menos 7. También conocemos lo que es sigma, que es igual a 61.7 megasegundos sobre metros, y conocemos lo que es la magnitud del campo eléctrico incidente, que es igual a 100. Además conocemos lo que es la frecuencia, que es igual a 200 MHz, que más adelante nos va a servir para el cálculo de la frecuencia angular. Por último, también conocemos lo que es el ancho de la lámina de plata, que sería igual a 5 μm. Vamos a partir de lo que es la primera frontera. Vamos a estudiar todo lo que ocurre del lado izquierdo del diagrama y qué ocurre cuando de un medio libre entramos a un conductor. A continuación vamos a partir de las leyes de Fresnel, pero antes de comenzar a hacer uso de las leyes de Fresnel tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar únicamente dos condiciones de frontera a partir de las ecuaciones de Maxwell para facilitarnos el desarrollo del ejercicio. Vamos a hacer uso de las condiciones de frontera 3 y 4 que encontramos en el libro de Griffiths, tercera edición, en la sección 9.4.2. Las condiciones de frontera 1 y 2 en este caso van a ser triviales debido a que no hay ondas de campo eléctrico ni de campo magnético que vayan perpendiculares. Entonces vamos a comenzar haciendo uso de la tercera frontera. Vamos a reescribir esta tercera frontera como la magnitud del campo eléctrico incidente por una exponencial más la magnitud del campo eléctrico referido multiplicado por la misma exponencial igual a la amplitud del campo transmitido multiplicado nuevamente por la misma exponencial. El hecho de que las exponenciales sean iguales nos permite despreciarlas y vamos a poder escribir esta ecuación nuevamente únicamente como la sumatoria de las magnitudes de los tres campos eléctricos, es decir, el incidente, el referido y el transmitido. Hasta aquí vamos a trabajar con la tercera condición de frontera. A continuación vamos a trabajar con la cuarta condición de frontera que tenemos aquí, que vemos que es una relación entre las permeabilidades y el campo magnético como tal, con el vector de polarización
y con el número de onda. Antes de trabajar vamos a recordar que podemos escribir lo que es el campo magnético en términos de campo eléctrico, que sería igual al recíproco de la velocidad por la magnitud del campo eléctrico incidente. Entonces, nuestra cuarta condición de frontera puede ser escrita de esta manera una vez de que hayamos escrito todo lo que está en términos de V a términos de E. Vamos a conseguir una ecuación en la cual se nos relacionan lo que son las permeabilidades, la velocidad, las magnitudes de los campos eléctricos y nuevamente vamos a tener exponenciales idénticas. Una vez más vamos a poder eliminar y despreciar estas y vamos a obtener esta ecuación que nos va a relacionar lo que son las permeabilidades, las velocidades, las magnitudes de los campos eléctricos, el número de onda y la frecuencia angular. Entonces vamos a tratar de hacer un despeje donde tengamos la diferencia de la magnitud del campo eléctrico incidente menos la magnitud del campo eléctrico referido. Y nos vamos a dar cuenta que es igual a la magnitud del campo eléctrico transmitido multiplicado por todos estos términos. Una relación entre la velocidad, las permeabilidades, el número de onda y la frecuencia angular. Entonces vamos a llamar para un mejor trato de la ecuación a todo este término como beta. Entonces vamos a poder reescribir la ecuación como la diferencia de magnitudes del campo eléctrico incidente, el campo eléctrico referido y va a estar igualado a beta por la magnitud del campo eléctrico transmitido. Ahora vamos a plantear un sistema de ecuaciones a través de las ecuaciones resultantes de haber manejado y manipulado un poco lo que son las condiciones de frontera 3 y 4 de Griffiths, quedándonos ambas en términos de magnitudes de campos eléctricos. Vamos a proceder a sumar ambas y nos vamos a dar cuenta que todo lo que es magnitud del campo eléctrico referido va a desaparecer y la ecuación nos va a quedar en términos del campo incidente y el campo transmitido. Nos va a quedar 2 veces la magnitud del campo incidente igual a 1 más beta por la magnitud del campo eléctrico transmitido. Vamos a despejar para el campo eléctrico transmitido y nos queda que esto es igual a 2 entre 1 más beta por la magnitud del campo eléctrico incidente. Y sustituyendo este campo transmitido en la suma de las magnitudes del campo eléctrico incidente más el campo eléctrico referido igual a la magnitud del campo transmitido, vamos a obtener otra relación que nos relaciona las amplitudes en cuanto a las leyes de Fresnel, que nos va a decir que la magnitud del campo eléctrico referido es igual a 1 menos beta sobre 1 más beta multiplicado por la magnitud del campo eléctrico incidente. A continuación ya pudimos concluir estas dos ecuaciones y vamos a hacer uso de ellas en el transcurso del desarrollo del ejercicio. Entonces, como tal, hasta este momento estamos entrando al análisis del ejercicio como tal. Previamente estábamos haciendo un análisis de las leyes de Fresnel y las ecuaciones de Maxwell para poder llegar a ecuaciones que nos permitieran manejar de una manera más cómoda y factible las ecuaciones de Fresnel para este ejercicio. Entonces, llegados a este punto tenemos que analizar que la plata es un buen conductor. Recordemos que la lámina es de plata. Entonces sabemos que K como tal va a tener una parte real y va a tener una parte imaginaria. Entonces, las cuales podemos decir que son aproximadamente iguales, que vendrían siendo K es igual a la raíz de la frecuencia angular por la permeabilidad del vacío por sigma entre 2. Y es que si
recordamos lo que vimos en aproximaciones útiles, nos damos cuenta que a través de una expansión de series de Taylor, al tomar en cuenta de que sigma es mucho más grande que W, entonces vamos a poder despreciar términos y esto nos permite llegar a la conclusión de que tanto la parte real como la parte imaginaria de K van a ser iguales. Entonces, con los datos del ejercicio vamos a proceder a calcular K para el lado izquierdo del diagrama, la primera frontera. Entonces tenemos por aquí la frecuencia normal, la cual debemos multiplicar por 2pi para poder convertir en la frecuencia angular que se nos pide. Tenemos aquí multiplicando también la permeabilidad del vacío, que como anteriormente dijimos es 4pi por 10 a la menos 7. Y tenemos también multiplicado aquí el valor de sigma que se nos dio, que es 61 por 7.7 por 10 a la 6. Todo esto lo dividimos entre 2 y le sacamos la raíz cuadrada, llegando así a 220.718.85. Este valor de K, como mencioné anteriormente, es tanto para la parte imaginaria como la parte real, es decir, formalmente la podemos escribir como 220.718.85 más y 220.718.85. Hasta aquí tenemos lo que es K. Entonces vamos a proceder, antes de calcular nuestro campo transmitido eléctrico, a calcular aquel término que previamente llamamos beta, el cual es una relación entre la velocidad, las permeabilidades de ambos medios, K y la frecuencia angular. Pero ya sabemos que en este caso ambas permeabilidades son iguales, es decir, las permeabilidades tanto M1 y M2 son las del vacío, y que ya que el medio es el vacío, utilizaremos la velocidad de la luz. Entonces podemos reescribir la ecuación de beta como C por K entre la frecuencia angular. Recordemos que tanto M1 como M2 son iguales, lo cual nos permite cancelarlas entre sí, y que como el medio es el aire y lo tomamos con datos muy parecidos a los del vacío, entonces esta velocidad va a ser la velocidad de la luz, que sería C. Entonces tenemos aquí que C sería igual a 3 por 10 a la 8 entre la frecuencia normal multiplicada por 2pi para que podamos obtener la frecuencia angular, y eso lo vamos a multiplicar tanto por la parte real como la parte imaginaria de K, llegando así a 74.518.5 con ángulo de 45 grados. Ese sería nuestro valor para beta. Ahora, una vez que conocemos lo que es el valor de beta, podemos calcular el campo transmitido de la primera frontera, lo cual nos lleva a utilizar este término que dedujimos al inicio del video, y tenemos que es 2 sobre 1 más beta por la magnitud del campo eléctrico incidente. Entonces ponemos el 2, tenemos 1 y ya previamente calculamos el valor de beta, que ya sabemos que es 74.518.5 con ángulo de 45. Esto lo multiplicamos por 100, que es la magnitud del campo incidente que nos brinda el ejercicio, y llegamos a la conclusión de que es 2.68 por 10 a la menos 3 ángulo de menos 45. Este es el valor de la magnitud del campo transmitido para la primera frontera. Es decir, estamos trabajando del medio libre al conductor. Entonces, el siguiente paso es calcular la constante de atenuación de la onda transmitida dentro del conductor, porque vamos a entrar al conductor. Entonces tenemos esta ecuación por aquí que nos relaciona el campo transmitido con el campo eléctrico de incidencia, y tenemos nuevamente aquí exponenciales. En este caso no vamos a poder despreciar las exponenciales, ya que solo existe una, pero tratemos de recordar de que ya se nos dijo que z
es igual a el grosor de la lámina de plata como tal, y entonces sabemos que esta exponencial va a estar elevada acá multiplicada por 5μ a la m. Entonces ya conocemos también, lo acabamos de calcular, lo que es la magnitud del campo eléctrico transmitido, y ya sabemos que su magnitud es 2.68 por 10 a la menos 3. Entonces podemos despreciar ese coseno de por aquí y nos va a quedar únicamente en términos de la magnitud del campo eléctrico transmitido multiplicado por la exponencial. Entonces tenemos aquí la magnitud del campo eléctrico transmitido, que sería 2.68 por 10 a la menos 3 por la exponencial elevada a lo que vendría siendo la parte real de K por lo que conocemos como el ancho de la lámina de plata. Entonces podemos concluir que el campo eléctrico de incidencia primado va a ser igual a 8.88 por 10 a la menos 4 B sobre M. Ahora vamos a pasar a calcular la segunda frontera, todo lo que está en el lado derecho del diagrama. Entonces, esta vez vamos a calcular cómo es el comportamiento cuando venimos del conductor hacia el medio libre. Entonces, nuevamente vamos a partir de las leyes de Fresnel, pero ya que para la primera frontera habíamos deducido las ecuaciones de Fresnel a utilizar, también las vamos a utilizar nuevamente en el segundo medio, con la excepción de que esta vez no vamos a tener un beta, sino que vamos a tener un beta inverso, el cual podemos calcular utilizando la misma fórmula de beta, pero tiene que ser 1 entre esta fórmula. Entonces podemos calcular el inverso de beta, que sería igual a 1 sobre el término de beta que teníamos para la primera frontera, lo cual nos lleva a concluir de que es el inverso de beta. Entonces tendríamos 74.518.5 con ángulo de 45 a la inversa. Entonces, una vez que conocemos beta, como ya habíamos concluido la relación de amplitudes a través de Fresnel al inicio del video, vamos nuevamente a hacer uso de esta relación del campo transmitido con beta y el campo de incidencia, y vamos a tener 2 sobre 1 más 74.518.5 ángulo de 45, pero el inverso, por 8.88 por 10 a la menos 4, que es, si lo pueden recordar, la amplitud del campo incidido que acabamos de calcular previamente. Entonces nos queda 1.78 por 10 a la menos 3 B sobre M. Hasta ese punto ya nos podemos ir dando cuenta de que el análisis de un medio libre al conductor no parece coincidir tanto, más que en fórmulas, que del conductor al medio libre. Entonces llegamos a las conclusiones y creo que pudimos y logramos observar que una onda parece ser casi totalmente reflejada cuando incide sobre el conductor. Esto lo podemos evidenciar visualizando la amplitud del campo que atraviesa la primera frontera, que nos podemos regresar a verlo. Y si ustedes recuerdan, tenemos que es igual a 2.68 por 10 a la menos 3. Ahora, la misma conclusión nos dice de que relacionemos esto con la amplitud que nos brindaba ya el ejercicio del campo incidente, y es que es 100, y si relacionamos estos números nos podemos dar cuenta de que parece estar casi, pero no está totalmente reflejada cuando incide sobre el conductor. Otra conclusión que podemos brindar era lo que yo les mencionaba, que era como el mayor propósito del ejercicio es visualizar que, aunque parezca un poco irónico, las relaciones entre dieléctrico conductor y conductor dieléctrico son muy distintas, aunque por razonamiento lógico tenderíamos a decir lo contrario. Pensaríamos de que como vamos a utilizar las mismas relaciones de las ecuaciones de Fresnel, va a ser algo muy parecido, pero la verdad es que el hecho de beta y beta inverso nos ayuda un montón a que sea un análisis totalmente diferente.
y este ejercicio nos ayuda a observar el comportamiento en el cual difieren ambos casos. Entonces, hasta aquí el video. Muchas gracias por su atención.